Muy buenas tardes a todas y todos los que estén conectados. Muy buenos días para la gente de México. Espero de que hayan de otros rincones latinoamericanos. No me conozco el umbral de hora de sus países, pero los saludo también cordialmente. Qué alegría estar reunidos hoy, considerando que es 23 de abril, el Día del Libro y del Derecho de Autor, temática que está fuertemente ligada justamente a nuestro gremio, a nuestra profesión, así que lo hace doblemente conmemorativo. Me presento, soy Daniela Loncón, egresada de técnico en bibliotecología en ENAC, y en estos momentos seré moderadora. Hoy nos convoca una pregunta que atraviesa a toda nuestra profesión y es ¿cómo nos posicionamos hoy como bibliotecarios en un entorno que cambia constantemente? Yo sé que esa pregunta causa mucha necesidad de respuesta y creo que no hay una sola y se genera en conjunto. Y justamente para eso es que nos reunimos hoy y no es solo hablar de visibilidad, ¿verdad? Sino que de valor, de influencia y de cómo logramos nuestro trabajo que tenga un impacto real tanto en las instituciones, sí, pero sobre todo también en la sociedad, ¿verdad? Para esta conversación nos contamos con la participación de Leslie Villanueva y Raimundo Juárez. Leslie Villanueva, representando a Chile, es bibliotecóloga documentalista chilena, reconocida por su liderazgo en la formación técnico-profesional y su compromiso con el desarrollo y posicionamiento de la comunidad bibliotecaria en Iberoamérica. A lo largo de su trayectoria ha ejercido roles directivos y académicos en unidades de información y en educación superior, destacando Bibliotecarios de Chile y mentora honorífica de la Red Global de Mentoring, reconocimiento internacional que destaca su labor en el acompañamiento y desarrollo de profesionales emergentes. Es fundadora y directora de la Red Internacional Bibliotecarios con Valor, iniciativa creada en el 2020 que convoca, conecta y visibiliza a profesionales de la información en América Latina. Es autora además de obras orientadas al desarrollo profesional en bibliotecología, entre ellas perdón, Motivación y creatividad para la bibliotecología de hoy y del rol bibliotecario a la consultoría, donde aborda herramientas para el posicionamiento, la innovación y la generación de nuevas oportunidades en la disciplina. Un gusto, Leslie, tenerte con nosotros. Asimismo, Raimundo Juárez, representando a México, que es bibliotecólogo, promotor cultural y consultor especializado en planificación, gestión y desarrollo de servicios de información en ámbitos académicos, institucional y cultural. Ha ocupado posiciones de liderazgo en diversas asociaciones. Actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AMBAC, secretario de la Corresponsalía Nuevo León del Seminario de Cultura Mexicana y fue presidente de la Asociación Mexicana de Especialistas en Recuperación Electrónica de Información, AMEREI. Destaca por el rescate y preservación de acervos documentales, como el del periodista y antropólogo Fernando Benítez. Desde el 2014 integra el Consejo Organizador del Día del Patrimonio de Nuevo León, iniciativa convertida en ley estatal y modelo nacional. Es máster en Dirección y Gestión de la Información por la Universidad Oberta, Cataluña, y licenciado en Bibliotecología por la UAM. En 2014 recibió el reconocimiento a la excelencia en el desarrollo profesional por la UAM, distinción en reconocimiento a egresados que se han destacado por su contribución al desarrollo de su profesión y disciplina. Agradecemos la participación en este espacio. Les cuento, tanto a ustedes como exponentes y como al público oyente, que vamos a estructurar esta conversación en 5 bloques, combinando preguntas, diálogos y reflexión. La idea es que sea algo ameno, algo fácil de conversar y no tan robótico, que esa es la clave de una buena conversación. Partimos con una pregunta para Leslie. Leslie, cuando fundaste Bibliotecarios con Valor, ¿cuál fue el diagnóstico que identificaste que estaba faltando en el posicionamiento del sector bibliotecario latinoamericano? Gracias, Daniela. Bueno, primero que todo, saludos a Raimundo, ¿no es cierto? Agradecimientos también a la AMBAC por ser parte de este conversatorio, de la organización de este conversatorio. Agradecida también, Daniela, de ti.
por participar, por aceptar esta invitación a moderar un conversatorio que tiene harta importancia, sobre todo en un día tan relevante como hoy, Día Internacional del Libro, propiedad intelectual, derecho de autor, temáticas que convergen directamente con nuestro trabajo. Y agradecer también a la gente que nos está viendo a través de diferentes medios. La verdad que es una pregunta que me la han hecho varias veces, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo se generó esta red? Em, ¿Cómo empezamos? ¿Desde dónde nace? ¿Ya? ¿Cuál fue el diagnóstico? Es interesante porque la red, cuando inició, que fue en pandemia, no fue algo que se me ocurrió de un día para otro, sino que viene de un dolor constante que venía desde mi salida desde la universidad, ¿ya? Me empecé a dar cuenta de que había una invisibilidad del trabajo bibliotecario, que nos enfocábamos mucho en lo técnico y no tanto en lo estrategia, ¿ya? Con el tiempo fui incorporándome a redes dentro de la bibliotecología porque tenía esa inquietud de poder generar un cambio dentro de lo que es este posicionamiento bibliotecario. Entonces ahí fue cuando me incorporé al Colegio de Bibliotecarios de Chile. Tuve varios cargos, desde secretaria, delegada, consejera, hasta presidenta. Y también eso hizo carne de alguna manera este dolor que yo venía sintiendo y que se percibe desde la universidad, desde la formación. Y ahí el diagnóstico va de la mano con que nos faltan capacidades del sector bibliotecario. No se trata de eso, sino lo que faltaba era posicionamiento. Ya nos faltaba una narrativa que fuera clara, que fuera directa y que el valor que nosotros teníamos la gente también lo viera. Y ese valor debía compartirse, debía trabajarse en un ecosistema bibliotecario, en una red del colectivo. Así es como nace esta red Bibliotecarios con Valor. Y si ustedes se dan cuenta, nuestra profesión desde per se, digamos, desde siempre se ha construido desde lo técnico, ¿ya? Siempre desde el quehacer, desde el servicio, pero no desde la influencia ni desde la estrategia. Entonces ahí es donde creo que es fundamental alinearse con un sentido, con una idea de poder generar un colectivo. Y ahí es donde nace Bibliotecarios con Valor. Se identifican muchísimas falencias que tenemos, pero que hemos ido trabajando con el tiempo. Hay una tremenda brecha entre el valor que realmente nosotros generamos como bibliotecarios y cómo se percibe ese valor dentro de las comunidades. Entonces, como para contestarte así bien, bien concreto, por ahí va, Daniela, como para empezar esta conversación. Em, Esta identificación tiene que ver con estos dolores, profesionales valiosos, pero mal posicionados, desconexión con las personas que toman decisiones dentro de las unidades de información, con nuestros directivos, ¿ya? De ahí viene este dolor y por eso también empezamos a trabajarlo desde el 2020 hasta hoy y esperamos seguir muchos años más en la red. Muchas gracias, Leslie. Ahora, Raimundo, desde la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, ¿verdad? ¿Reconoces ese diagnóstico? ¿Qué observas tú desde el gremio? Bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Leslie, Daniela, Leslie, por sumarte a este esfuerzo y gracias por invitarme también a enaltecer la labor de las y los bibliotecarios y hablar justamente el día de hoy, que es el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor, que pues es el ecosistema donde vivimos, donde convivimos y de donde comemos. Es una fecha muy especial. Saludo con mucho gusto y con mucho respeto a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y quienes están conectados a través de la plataforma Zoom. Gracias por su tiempo es muy valioso, se los agradecemos. Habíamos estado conversando para entrar en tema en alguna ocasión con Leslie, intercambiando algunas ideas. Acabamos de escuchar cuál fue el origen del esfuerzo que ella está haciendo para visibilizar a
los bibliotecarios y los profesionales de la información que inició en pandemia. Desde la Asociación Mexicana de Bibliotecarios hemos estado haciendo esfuerzos justamente para, yo no sé si sea correcto decirles, darles valor, porque el valor en sí mismo ya lo tienen. Aquí creo que estaríamos buscando algunos otros elementos. Entre ellos, ¿cuáles serían? Y es parte de lo que estamos trabajando y uno de los objetivos de nuestra asociación es la narrativa. Es muy importante la narrativa. Miren, las bibliotecas han estado evolucionando. Y las bibliotecas, con el respeto del Día Internacional del Libro, pero las bibliotecas anteriormente pues tenían otros elementos, papiros, tablillas de arcilla, códices, etcétera. Ya cuando viene la imprenta, pues es donde las bibliotecas, pues en su mayoría tienen libros. La narrativa que deberíamos empezar a conformar es los materiales con que trabajan los bibliotecarios para que así se puedan posicionar y también ser reconocidos. Además, otro elemento dentro de la narrativa es que, si ustedes se dan cuenta, prácticamente en todos los medios y en todos las diferentes opiniones, los diferentes estrados, podiums, de donde se habla de bibliotecología, está inclinado, la narrativa está inclinada a hablar sobre bibliotecas académicas. Es cierto que las bibliotecas académicas en la mayoría de los países, si no es que en todos los países, es un nicho de mercado, es un nicho donde podemos trabajar como bibliotecarios, pero no es el único. Y la narrativa está orientada a las bibliotecas académicas. Y creo que el bibliotecario profesional de la información no solamente puede elaborar ahí, y tampoco tiene que ser o a fuerzas ir a pedir trabajo y que lo empleen. O sea, la narrativa tiene que ser de que los bibliotecarios y los profesionales de la información pueden trabajar en diferentes sectores, en las bibliotecas académicas, en las bibliotecas públicas, en las bibliotecas gubernamentales, en, en las unidades de información de organizaciones privadas y públicas, incluyendo empresas de energía, de investigación, de seguridad, de educación, de medio ambiente. En todos estos lugares se requiere de información y la información es estratégica. Y la narrativa se centra en que el bibliotecario, insisto, biblioteca académica, biblioteca escolar, clasificar, catalogar, archivar, servicio de consulta, servicio de referencia. Esa es la narrativa que hemos estado manejando, por lo menos en las últimas 2 décadas. Y esa narrativa tiene que cambiar. No sé si ya me estoy pasando de tiempo. Sí, ya me pasé de tiempo, discúlpame. Seguimos, háganme una señal porque me prendo. Seguimos platicando sobre esto, pero concluyo en que hay que cambiar un poco la narrativa. Ya, perfecto. Muchas gracias, Raimundo. Eh, yo respecto a lo que ambos dicen, como respondiendo también la pregunta de qué está faltando como en el posicionamiento del sector bibliotecario, mi visión se complementa exactamente con la de ustedes, de que en el sentido de la falta de posicionamiento no se da de manera individual, no sirve únicamente si una persona dice, no, yo desde ahora me posiciono en mi institución, en mi unidad, quiero hacer valerme tanto yo como profesional, porque tiene una mirada individual, pero también una pública que es respecto a la profesión, más en un aspecto como de gremio. Considero de que existe como potenciar esta mirada de colectivo de la carrera, de que
Si yo estoy mal en mi institución y mi colega en otro tipo de unidad, sea académica, sea escolar, sea de pública, eh, si nos seguimos mirando de maneras parceladas, no vamos a lograr este posicionamiento porque una profesión no se define en soledad, ¿verdad? Se define con diálogos, sobre todo entre nosotros mismos, porque si no también cómo nos definimos para la sociedad, para nuestras instituciones. Desconozco la realidad en México quizás, pero por lo menos aquí en Chile no tenemos ley de bibliotecas. No se ha gestado todavía, no se ha visto luz para la ley de archivos. Entonces, ¿cómo desde ahí es todo? Porque es la base para proteger quizás nuestro título en las unidades de información, porque, claro, existen muchos campos en los cuales que nos podemos desarrollar, pero esos campos no están contratando ni técnicos en bibliotecas ni bibliotecólogos. En este caso se dice biblioteconomía en México. Entonces, considero que para mí es importante para este posicionamiento potenciar nuestra perspectiva colectiva de definirnos y desde ahí partir en adelante. Pasamos a la siguiente pregunta. Quiero partir esta vez entendiendo para que nos vayamos hablando. Tú mencionabas mucho el concepto de la narrativa, ¿verdad? Desde ese mismo concepto que tú desarrollas, me gustaría preguntar, desde tu experiencia del trabajo de gremio, ¿cuál es el error más frecuente que observas en los directivos de unidad de información respecto a su valor dentro de la institución? ¿Qué está fallando ahí? Es para mí, ¿verdad? Sí, para ti. Sí, ¿qué está fallando? Eh, no es culpa de los directivos de las instituciones. No obstante, tiene mucho que ver. Si ustedes se fijan, vivimos en un concepto de institucionalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de los bibliotecarios y profesionales de la información en mucho dependen de este factor. Tiene que ver la institución donde laboran. Tiene que ver en la iniciativa y el interés que tienen los directivos de las instituciones. Inclusive, si ustedes se dan cuenta, los reconocimientos los máximos y los más importantes reconocimientos que se le entregan a los bibliotecarios y profesionales de la información tienen que ver sí o sí directamente con el respaldo de la institución donde ellos laboran. Tienen que ver sí o sí con todos los proyectos que han hecho, con los recursos de la institución donde laboran. ¿Qué pasa con esto? Que todos aquellos esfuerzos que hacen otros colegas que no tienen un respaldo por la institución no son reconocidos. No obstante, que mucho del esfuerzo, incluso sus propios recursos, son invertidos en las acciones que vienen haciendo. Hay muchos ejemplos de colegas en diferentes países que vienen empujando y trabajando, como coloquialmente decimos, con las uñas, pero no por ello se desaniman y siguen colaborando, siguen haciendo acciones en beneficio de la sociedad. Y eso no se les reconoce. Se da más reconocimiento al institucionalismo por encima de la capacidad y por encima del esfuerzo de lo que hacen muchos otros colegas. Hay muchas cosas que podemos hacer a la par, pero igual en otro momento lo estaremos conversando. Concluyo a esta pregunta que no es el error, sino es este factor del institucionalismo que muchas veces tiene que ver con el reconocimiento y con el posicionamiento. Gracias, Rey. Ahora, Leslie, tú que tienes experiencia con trabajar directamente con bibliotecarios y bibliotecarias que buscan crecer y posicionarse, esto que plantea Raimundo como una falla, ¿lo ves desde otro ángulo? Sí, o sea,
O sea, efectivamente hay una responsabilidad institucional, creo yo, pero también creo que hay un ángulo complementario y que tiene que ver con una palabra que se ha nombrado bastante, además de narrativa, y que tiene que ver con una responsabilidad individual. Ya es muy diferente trabajar de forma individual a ser individualista. ¿Ya? Yo creo que hoy día, no tan solo en Chile, sino en varios países de América Latina, muchos bibliotecarios, muchas bibliotecarias, y aquí eh, meto a todos, me refiero a los bibliotecarios profesionales, a los técnicos, a los auxiliares, personas que trabajan per se en la biblioteca, están esperando que la institución los valide. ¿Ya? Siendo que hoy día la realidad es otra, o sea, hoy día las reglas del juego cambiaron, ¿ya? Uno debe construir eh, eh, el lugar profesional, uno debe, o sea, tu lugar en la profesión, ¿ya? Tu narrativa, todos tenemos valor, como decía Raimundo, y totalmente, o sea, el valor lo creas tú, ese es nuestro eslogan de la red Bibliotecarios con Valor, el valor lo creas tú. Y no basta con hacer bien el trabajo, nos basta llegar a fin de mes, generar actividades de alfabetización informacional, una serie de actividades que nosotros realizamos, generar servicios, no basta con eso. El trabajo, si no se visibiliza, no se va a traducir fundamentalmente en influencia y en posicionamiento, ¿ya? Hay muchas personas que piensan que el generar visibilización de nuestro trabajo es como algo súper superficial. De hecho, el tema de la marca personal está súper involucrada con lo que estamos hablando. El branding, que también se le llama. Muchos creen que poder potenciar tu marca personal es como demasiado hablar de uno mismo. Sin embargo, hay un error grave, ya garrafal. ¿Por qué? Porque en la medida que uno va posicionándose como profesional, ya esa profesionalización, esa visión que ve tu comunidad, tu colectivo, se va traduciendo en un valor estratégicos. Es decir, la gente conoce lo que tú haces y de igual manera en tu institución, en tu organización, también lo están viendo. Y es una forma de validarse. Entonces, cuando un profesional se posiciona bien, no solamente va a crecer esa persona, sino que también va a elevar la percepción de su unidad de información. Eso es lo que hay que entender. No crece solo uno, es un trabajo colectivo. Crece la biblioteca y también crece el sector. Por eso también, y aquí me alegra mucho que estemos con AMBAC, espero que podamos replicar este tipo de conversatorios con otros presidentes de otras asociaciones gremiales, es donde este posicionamiento individual también tiene que incorporar estructuras que lo sostengan, como las asociaciones gremiales. Por eso son tan importantes los colegios profesionales y por eso es tan importante que cada bibliotecario deba suscribirse y asociarse a un colegio profesional. Ya con esto me pasé del tiempo, lo sé. Así es que vamos a seguir después. Tranquilos que igual con que se pasen un poco del tiempo porque a veces tienen que cerrar bien la idea, si no, no vale la pena. Me queda una pregunta, escuchándolos a ambos, de que quiero llevarlos más a lo concreto, ¿ya? En cuanto entonces, ¿un bibliotecario puede posicionarse fuertemente aunque su biblioteca o unidad sea poco visible o esté debilitada institucionalmente? ¿Cómo sería eso en lo práctico? ¿Vamos a partir con Raimundo o con Leslie? ¿Quién quiere Sí, partir? Raimundo. bueno. Eh, buena pregunta, muy buena pregunta y a muchos nos cae, como en México decimos coloquialmente, la pedrada y es nuestro talón de Aquiles y es lo que muchos adolecemos. Porque en ocasiones llegamos a unidades de información, bibliotecas, que no hay un interés ni tampoco hay recursos para que la institución pueda a su vez posicionarse y por ende se lleva de encuentro al bibliotecario. Es muy difícil, es muy difícil que un bibliotecario se pueda posicionar en una biblioteca que no está posicionada. Muy, muy difícil. Y muchos de los que nos están escuchando seguramente van a estar de acuerdo conmigo. No obstante, hay que salir de la zona de confort. No obstante, esto que es muy difícil, convertirlo en un área de oportunidad.
Nosotros como bibliotecarios y profesionales de la información tenemos que ser rentables, tenemos que hacer rentable a la biblioteca, tenemos que, no sé si más adelante lo tenía pensado comentar, pero muchas veces como profesionales de la información, como bibliotecarios, traemos tablas de otras bibliotecas que hemos trabajado y cuando llegamos a hacer un proyecto, queremos implementar exactamente lo mismo. Y creo que desde mi punto de vista muy particular, ese es un error. Cada biblioteca es diferente y tenemos que analizar y orientar colecciones, servicios y todo lo demás a los objetivos de la institución. Es muy difícil posicionarse en una biblioteca que no está posicionada, por lo tanto, y ante esto, no quiere decir que el bibliotecario no se puede posicionar, sí lo puede hacer. Lo puede hacer trabajando a la par, lo puede hacer creando su propia identidad. Si ustedes se fijan, muchos de nosotros no tenemos una identidad. Saben que somos bibliotecarios, pero no nos identifican por una, dos, tres o cuatro fortalezas o habilidades. Tenemos que tener una identidad, definirnos y proyectarnos de esa manera para que cuando el mercado requiera de nuestros servicios, tenga claro las competencias o las habilidades que podemos tener cada uno de nosotros. Ya lo comenzó a decir Leslie también, hay que actualizarse, hay que capacitarse, hay que involucrarse en asociaciones civiles, hay que estar básicamente en la AMBAG y en la IFLA, no se crean, en la asociación de su país y en la IFLA, por ejemplo, básicamente, porque esto tiene muchas ventajas, es pertenecer a una asociación. Y no me extiendo más, pero es básicamente, es difícil, mas no imposible, y hay que verlo como una área de oportunidad y salir de la zona de confort y verán que sí se puede. Perfecto, gracias Raimundo. Y tú, Leslie, ¿qué dices en la práctica? ¿Qué es posicionarse? ¿Cómo se logra? Bueno, por eso existe la red de bibliotecarios con valor. Ya, ahí es donde nosotros entramos, porque eh, a partir de esta necesidad hemos ido desarrollando herramientas para ayudar a los bibliotecarios, porque también entendemos que no todos tenemos las mismas capacidades. Hacemos bien nuestro trabajo en terreno, pero falta estrategia, lo hemos dicho varias veces. Entonces, si bien trabajamos mucho con tecnología, a veces nos cuesta utilizarla en nuestro beneficio, ¿ya? Em, Primero, decir que es importante mencionar que creo que el posicionamiento, claro, efectivamente es difícil y más difícil aún cuando no se trabaja desde la formación. Ya, yo creo que la formación es fundamental. O sea, no podemos pedir hoy día a un colega, a un profesional de la información que se posicione en su biblioteca si nunca supo cómo hacerlo. O desde la formación siempre se le educó desde lo técnico, no desde una visión de quién realmente es su rol, cómo lo ejerce, qué es lo que puede hacer. ¿Ya? Yo creo que eso es fundamental, es una tremenda tarea para el ámbito académico de las diferentes escuelas de bibliotecología. Ahora, nosotros como red, ¿qué queremos hacer? Ayudar a nuestros colegas, a los bibliotecarios, a que este valor que ya existe, que se pueda traducir en posicionamiento, como con herramientas, como les decía, puntuales. Como por ejemplo, tenemos una herramienta que se llama Radar Estratégico, que mide la influencia institucional. Un colega ingresa a nuestra página web, completa un formulario y ese formulario, que está ayudado de inteligencia artificial, porque estamos utilizando la tecnología en nuestro beneficio, ya te dice cuál es tu nivel de influencia en la institución y qué es lo que te falta para llegar a tener un posicionamiento ad hoc a lo que tú quieres y a lo que esa biblioteca necesita. No tan solo con eso, también tenemos herramientas como el perfil 360, que es otra herramienta que identifica, pero ya a nivel más personal, el valor que realmente tienes como profesional. Entonces, son herramientas que están disponibles, que las personas las pueden utilizar y que te van a ayudar, por una parte, a mejorar de manera individual, pero también dentro de tu
institucional, tener esa influencia, ¿ya? Hay muchas formas, nosotros tenemos programas de mentoring, un directorio para que también las personas se visibilicen, pero insisto, el problema acá tiene que ver con cómo nosotros compartimos ese conocimiento, cómo nosotros nos posicionamos, pero a través también del colectivo. Eso es fundamental, no aislarnos, porque eso pasa, nos aislamos demasiado en nuestros trabajos, creemos que lo estamos haciendo estupendo y a lo mejor sí es cierto, pero necesitamos contarle a los demás lo que estamos haciendo y eso va de la mano con el posicionamiento profesional. No nos olvidemos que nosotros no somos una institución. Como dice el dicho, las personas pasan, las instituciones quedan. Eh, Nosotros somos una profesión, somos un rol. Entonces, en la medida que nosotros visibilizamos lo que hacemos, también estamos visibilizando nuestra carrera. Y la gente que no conoce lo que hace un bibliotecario, que eso nos pasa todos los días, tenemos que tener un pitch. Yo le decía antes, mis estudiantes tienen que aprenderse un pitch para cuando les pregunten qué es lo que hace un bibliotecario y qué es lo que es estudiar bibliotecología. Que estemos totalmente empoderados, porque es una palabra que aparece, empoderarse. O sea, si yo no me creo el cuento de lo que hago, y muchas veces los trabajos me puedo creer menos que un ingeniero comercial, que un abogado. No, yo también tengo mi importancia, pero tengo que demostrarlo. Lamentablemente hay profesiones que ya de por sí uno dice doctor y todos saben lo que vale un doctor. A nosotros nos tocó hacer el doble trabajo, el doble esfuerzo. Tenemos que demostrar un poquito y mostrar lo que somos. Y ahí es donde viene ese trabajo que decía Raimundo, de posicionarse. Es difícil, sí, pero se puede de todas maneras, sobre todo hoy día con las tecnologías de la información. Perfecto, Leslie, muchas gracias. Tengo una pregunta para Raimundo respecto como a estas nuevas formas de posicionamiento, ¿no? ¿Son complementarias al gremio o generan tensiones con lo más tradicional, verdad? Generan tensiones con lo más tradicional. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? No sé a qué se refiera con lo tradicional, pero me lleva esto a comentar y a dar pie que hay un término que es muy usado que son las vacas sagradas. Aquellas personas que muchas veces son criticadas porque están en los puestos más importantes y hay mucha gente que hace observaciones a estas personas. A muchos no están de acuerdo, pero yo me he puesto a reflexionar que estas personas que se les comenta de esta manera, por algo están ahí y son las que siempre están en congresos, son las que investigan, son las que dan ponencias, son las que sacrifican muchas cosas por hacer este trabajo intelectual. Y, y lo comentaba que me daba pie porque justamente hace falta eso en el gremio bibliotecario y es parte de lo que hemos estado promoviendo en la Asociación Mexicana de Bibliotecarios. Estamos organizando webinarios, estamos organizando talleres. Tenemos nuestro próximo congreso 6, 7, 8 en Coahuila, el Congreso Nacional más grande de nuestro país, justamente donde vamos a abordar temas coyunturales para impulsar justamente eso. Para ser competitivos hay que tener condición como lo tiene cualquier atleta. No podemos competir, no podemos posicionarnos si no tenemos la condición, si no tenemos la resistencia traducido en conocimientos y en habilidades. Y estos factores son los que estamos promoviendo y sí conviven muy bien y es parte de lo que estamos enfocados en la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, en tener esa condición, esa fortaleza, esa capacitación, esa actualización y ese desarrollo de habilidades para ser más competitivos y poder ser posicionados. Gracias, Raimundo. Esta pregunta a mí me importa mucho porque como vengo quizás desde el área técnico, de que comencé a generar visibilidad a raíz de crear contenido acercando la carrera a la comunidad, me ha pasado que en ciertas situaciones pasa que
la pregunta que no entendía mucho Raimundo, ¿qué era el sector tradicional? Yo por lo menos lo defino quizás como gente que es extremadamente institucional desde el perfil bibliotecólogo, que es como la persona seria en un escritorio, que cataloga, muy académico, muy intelectual, que genera quizás un poco de... se pone quizás ese sector un poco arisco cuando se malentiende que la visibilidad es casi hacer el Tony o el payaso porque te quita seriedad, ¿no? Como el factor de como, hoy cuidado con lo que haces porque quizás te hace ver poco seria. Entonces, como si el factor quizás dejar ese papel de persona académica perfectamente fría, quizás con las demás personas, la caracterización, ¿no? De la bibliotecaria que hace el silencio, que todo tiene que ser estático. Y cuando, cuando uno abandona quizás esa perspectiva, se le dice poco serio. ¿Qué dices tú, Leslie? Porque tú desde el 2020 con Bibliotecarios de Valor das como una frescura justamente a lo que tiene que ver con perfilarse hoy en día como bibliotecario o bibliotecaria. En el sentido de que las herramientas que tú das desde tu organización, ¿qué problemas específicos soluciona, pero también qué perspectiva da respecto a esa tensión entre lo tradicional y lo más nuevo? Leslie, eso. Sí, ahí sí. Ay, es que hay tantas cosas que tocas, tantos dolores que tenemos en nuestra profesión. Bueno, es difícil el trabajo cuando tú te muestras, ¿ya? Es complejo, en el sentido de que uno es juzgado por visibilizar, a pesar de que estés visibilizando una red, es juzgado, y yo creo que también les pasa a veces a los influencers, sobre todo en nuestras áreas, porque siempre, como decías tú, Daniela, todo es muy catedrático, académico. No sé de dónde nace esto de que el bibliotecario tiene que ser una persona muy reservada. Efectivamente, aquí lo que nosotros queremos dar es una mirada de frescura, como decías tú, pero más allá de esa mirada de frescura es poder hacernos cargo de una problemática que viene arrastrándose hace muchísimos años. Nosotros como bibliotecarios somos muy buenos, me pasa en Chile, no voy a hablar por otros países porque no tengo esta realidad de vivir ahí, pero sí en Chile muchas personas se quejan de los sueldos, se quejan de que no hay trabajo, se quejan de que no los toman en consideración, pero yo me pregunto, ¿qué hago para hacer no sé, una especie de estudio, análisis, una reflexión de por qué está sucediendo eso? ¿Ya? Nos quedamos mucho en el reclamo y es poco lo que hacemos. Me pasaba mucho cuando estaba en el Colegio de Bibliotecarios acá de Chile, de que muchas personas veían al colegio como si fuera un club, es decir, ¿qué beneficios me da? Me daba mucha risa en su momento porque es impactante, o sea, eh, tú te colegias y puedes pagar, no sé, 5, 10 dólares, 20 dólares al año o 50 dólares al año y me decían, ya, pero ¿y qué me entrega el colegio? O sea, descuentos en librerías, descuentos en esto. Y yo les decía, ojo, no somos un club. Una asociación gremial le da legitimidad a nuestra posición. Tiene una institucionalidad que permite que nosotros podamos trabajar colectivamente, defender nuestros derechos. Por ejemplo, no sé, hace un tiempo atrás pasó aquí, bueno, aquí han pasado muchas cosas en Latinoamérica con respecto a la gestión de la información, propiedad intelectual. Se nos han ido cortando varias manos, por así decirlo coloquialmente, en las bibliotecas, nos han bajado los presupuestos y ahí es donde los colegios son la fuerza necesaria. Entonces, ¿qué pasa? Las personas siguen pensando que el colegio tiene que darles algo, siendo que nosotros, los profesionales, somos los que le damos al colegio, a la Asociación Gremial Vida, somos los que participamos. Entonces, esta mirada de frescura no viene solamente a que las personas piensen de que la red Bibliotecarios con Valor, vengan, somos parte de la red. No, estoy en un directorio y me estoy mostrando, soy parte de la red. No, las personas deben trabajar por esta misión, por este colectivo. Y la red Bibliotecarios con Valor es eso. No soy yo soy la cara visible, pero detrás mío hay un montón de personas de diferentes países de América Latina, de Ecuador, de Paraguay, de México, de Argentina, de Chile, colegas que están hoy día también conectados acá y que están trabajando porque tenemos una idea, tenemos una misión, que es posicionarnos, pero no podemos hacerlo solo. Esto nace de cada valor que uno le entrega.
Muchas gracias, Leslie. Siguiendo ya, quizás yéndonos a una parte, porque activamos ya un poco la mirada crítica y como el futuro del posicionamiento, ¿verdad? Me gustaría llevarlos a las experiencias propias de liderar una red. En caso, por ejemplo, Leslie, esto que estamos viendo, más digital, más desde de un posicionamiento individual, ¿es el futuro del posicionamiento profesional? Ya, ahí sí, está habilitando el micrófono. Yo creo que es más individual, pero no individualista, ¿ya? Es decir, que lo digital va a amplificar nuestro trabajo, lo sabemos, las tecnologías, pero obviamente no va a reemplazar nuestro trabajo. Es un poco ahí la dicotomía que hay con la IA, ¿ya? Eh, Debemos trabajar en nuestro branding, en nuestra marca. Olvidémonos que suene muy comercial, porque debemos pensar que tiene que ver con el posicionamiento, ¿ya? El posicionamiento híbrido, por así decirlo. Es decir, que sea un posicionamiento personal, individual, pero también colectivo. Y no pensar que ese posicionamiento raya en lo superficial. ¿Por qué? Porque finalmente es una oportunidad. Hoy día nosotros tenemos una tremenda oportunidad con las tecnologías, porque con las tecnologías nos podemos ayudar a tener un mayor alcance e influencia en personas que no tienen idea de qué se trata nuestra profesión, en que no saben que cerca suyo hay una biblioteca que ofrece unos servicios que justamente van en relación a una necesidad o una problemática que tiene. Esto no es solamente eh, yo poner mi nombre en redes sociales y ver lo que estoy haciendo. No es un LinkedIn, ya, de que estoy trabajando en tal cosa y que conseguí un certificado en tal cosa. Tiene que ver con hacer comunidad, tiene que ver con mostrar. Nosotros en la red, además de todas las herramientas que les he estado diciendo, tenemos un espacio que lo abrimos hace muy poquito y tenemos muy pocas colaboraciones. Y eso también nos dice algo, nos da una información. Se llama Voces del Territorio. Es un banco de buenas prácticas. La gente lo único que tiene que hacer es enviarnos su experiencia bajo un formulario muy breve, con fotografías de lo que están haciendo. ¿Qué sucede? Que la mayoría de las personas, bajo esta mirada tan academicista que existe, tan juzgadora de los colegas, piensa que lo que hace es tan poquito. Hay como un síndrome del impostor un poco en la profesión, como que lo que hago realmente no es tan importante y no se atreven a mostrarlo porque piensan que eso que están haciendo no es para paper, no es para una investigación, no es para una revista académica y están muy lejanos de la realidad. Por eso la gente no se atreve, por eso las revistas tampoco nos surgen en el ámbito bibliotecario. ¿Por qué? Porque las personas se guardan sus buenas prácticas. Y ahí es como decías tú, Daniel, esa mirada crítica de hacernos cargo. Esto no es solo publicar en redes sociales, tiene que ver con lo que nosotros saquemos a que sea visible lo que estamos haciendo en nuestras unidades de información. Y por eso, y con esto termino, Raimundo, es verdad, es súper difícil hacerlo, pero a lo mejor no es tan difícil cuando pensamos los insumos que ya te contamos, porque aquí no es inventar la rueda, o sea, es mirar atrás, oye, mira lo que estoy haciendo en mi biblioteca, mira lo que voy a hacer, mira la idea que tienen en Argentina, mira la idea que tienen en México, lo podemos replicar acá y mostrémoslo porque finalmente la gente que juzga es muchas veces la gente que no hace nada. ¿Ya? Entonces, partamos de lo básico, mostrando lo que hacemos y posicionando a nuestra unidad, pero no nos olvidemos también de posicionarnos a nosotros como profesionales. Eso es lo que les puedo comentar. Muchas gracias, Leslie. Y Raimundo, ¿qué me puedes decir tú desde la realidad de México, de cómo el gremio se prepara, ¿no? Para una profesión que se posiciona de formas distintas, que debe ya empezar a posicionarse quizás de formas distintas, abandonar la zona de confort, como decías tú al comienzo? Pues desde la Asociación Mexicana de Bibliotecarios hemos estado trabajando y justo por eso hace 2 años que inicié con la gestión, implementé un eslogan que lo pueden ver detrás de mí, que dice enfocados en el presente. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar atrás el pasado, todo lo negativo, todo lo que no se puede, no se pudo, etcétera. Y debemos también dejar de preocuparnos del mañana, porque lo que hagamos hoy va a facilitar lo que pase mañana.
ese es uno de los conceptos que hemos estado trabajando en nuestra asociación, enfocados en el presente. Y con esto viene a colación rápidamente. Es muy poco tiempo el que tenemos para exponer una serie de temas muy importantes, pero hablamos hace rato de estas personas eruditas que siempre ocupan los cargos más importantes y que tienen cierta personalidad, pero si se fijan, la mayoría de estas personas son personas adultas mayores. ¿Y saben por qué? Porque hay una brecha que cada vez se hace más grande entre las personas adultas y los jóvenes. Los jóvenes se están rezagando. Cada vez esa brecha se hace más grande. Necesitamos tener directivos jóvenes, no que los directivos estén a edades avanzadas. ¿Sí me explico? Los jóvenes yo siento que no se han ido involucrando y tengo sustento para decirlo porque cuando tomé esta asociación hice un diagnóstico y resulta que el gremio tenía un promedio de 50 a 55 años. Ese es un área de oportunidad muy importante y sobre todo para los jóvenes. ¿Qué pasa? Los jóvenes y nosotros nos las pasamos diciendo, invitamos a los jóvenes, invitamos a los jóvenes. Los jóvenes no se quieren acercar. Los jóvenes no tienen iniciativa, son muy pocos. Nosotros tenemos las puertas abiertas para los jóvenes, porque sabemos que son la semilla a mediano y a largo plazo. Y sabemos que si los apoyamos desde ahora, ellos van a agarrar experiencia y tablas, y se lo dije a Leslie cuando organizamos esto. Para mí es más importante que esté un joven con nosotros para que se vaya fogueando, para que vaya agarrando experiencia. Y hoy que Leslie, que está estudiando, nos ayuda, el día de mañana pueda estar dando una conferencia magistral. Hay diferentes generaciones. Está los baby boomers, generación X, millennials, generación Z y la alfa. Y cada de ellos tienen una relación directa con las características de las bibliotecas. Bibliotecas 100% con materiales impresos, hasta la actualidad con bibliotecas híbridas. Entonces, desde la asociación que estamos haciendo, pues estamos haciendo estos esfuerzos para acotar esta brecha. Muchas gracias, Raimundo. Ahora una pregunta para ambos, para cerrar quizás la temática que estamos tocando, ¿no? ¿Qué es hoy el posicionamiento profesional en el 2026? Ah, de manera muy resumida. ¿Voy yo? Sí, perdón. Sí, O sea, en una frase, que aportes valor a la comunidad. Eso creo yo que es posicionamiento profesional. O sea, combinar visibilidad, tu valor y estrategia. ¿Ya? Lograr que tu trabajo tenga esa visibilidad, que ese valor que tú que atraes y que estás gestionando sea comprendido, que sea conocido y que esté alineado con con donde tú trabajas, pero también donde tú quieres estar. Ya tiene que ver como con eso, que aportes un valor real a la comunidad. Bien breve. Aquí. Y tú, Raimundo, en una frase, ¿qué es posicionamiento profesional en el 2026? Excelencia profesional y social. Perfecto. Muchas gracias. Ahora fue súper resumido. Yo ya estaba preparada para que quizás durar un poco más. Esta vez el mundo fue breve. Muchas gracias, te agradezco. Respecto a la responsabilidad colectiva, ya como llevándonos al cierre, me va a tomar un minuto para recordar a la gente que nos está viendo, que se me olvidó decirlo en su principio, que al final de este conversatorio vamos a dar una instancia para que se generen preguntas. Efectivamente, quizás por temas de tiempo no voy a poder comunicar todas, pero que escojamos una o dos desde el chat para que podamos responder. Así que para que preparen sus preguntas, tengo entendido que cuando ustedes se inscribieron en el formulario, algunos ya dejaron esas preguntas.
Esas igual se hizo como un chequeo y se eligieron un par para que así sea justo entre chat en vivo y las que se inscribieran en el formulario. Ya, se los dejo dicho para que se preparen. Vamos a partir con Leslie. Lideras una red latinoamericana, ¿verdad? Como se ha dicho, Bibliotecarios con Valor. ¿Cuál es tu responsabilidad hoy como directora para sostener ese posicionamiento como referente? Gracias, Daniela. ¿Estoy con micrófono habilitado? Sí. Bueno, hemos hablado harto de posicionamiento, ¿ya? Pero cuando hablamos de posicionamiento también tenemos que hablar de responsabilidad colectiva. Em, en ese sentido, desde la red Bibliotecarios con Valor, si bien hay una figura de dirección, que en este caso soy yo, en Bibliotecarios con Valor no se sostiene solo por mí, ¿ya? Hay una fuerza colectiva que está detrás. eh, las personas que trabajan con nosotros, que nosotros le llamamos internamente embajadores, ¿ya? Nuestros embajadores tienen una razón de ser ese nombre, porque la verdad que tienen una voz, no son solamente colaboradores de una red, sino que también tienen voz, tienen un liderazgo y representan también los valores de nuestra red y que para mí es fundamental. Visibilizamos a colegas y también queremos que esa visibilización pase por un trabajo en equipo, un trabajo que también sea representativo de varios países. Y en esto me quiero tomar el tiempo de agradecer, como siempre lo hago en cada instancia que hablo de Bibliotecarios con Valor, al trabajo de aportar, construir y sostener este tremendo espacio que está creciendo poco a poco. Ya siempre estamos tratando de ver nuestras oportunidades de mejora para seguir avanzando a pesar de lo pequeño que somos como equipo todavía. Agradecer a Paola Vanegas de Argentina, a Sandra Arellano de Ecuador, a Cintia Ruiz Díaz Espinosa de Paraguay, a Daniel Rangel, amigo, colega que está con nosotros desde el inicio, desde México, María Gabriela Col de Argentina, Jocelyn Matisen, colega chilena. Anaí Juan Durán, que es de México también, que nos aporta desde el ámbito archivo, Patricio Guerrero, también técnico en bibliotecología de NAC. O sea, tenemos una red, si se dan cuenta, todas estas personas trabajan de manera ad honorem y por un fin, el fin de sostener una visión de que nosotros podemos ser más si es que este valor lo gestionamos de buena manera. Sin el trabajo de todo este colectivo, y por eso vuelvo a la pregunta que me hacías tú desde el liderazgo, sin ese colectivo este trabajo no es posible. Entonces mi trabajo no es solamente liderar, sino que es como articular, es como abrir oportunidades para que todas estas personas que estamos trabajando y las que están hoy día viéndonos también se puedan unir a la red, porque esto no es solamente los embajadores y yo, sino que es toda la gente que quiere ser parte de la red, podamos tener y sostener esta visión en común. La red sí o sí cobra vida cuando las personas participan, y ahí vuelvo a lo mismo con los colegios. Si la gente asociada no participa, no se generan cambios, no se genera movimiento. Em, Ahora, en esa línea estamos siempre reclutando nuevas personas. Aprovecho de pasar el dato que prontamente vamos a mandar ahí a través de redes sociales una invitación a quien quiera ser embajador de su país aquí en la red de Bibliotecarios con Valor, porque, insisto, la red y el posicionamiento no se construye de a uno, de manera individualista, sino que se construye en colectivo. Muchas gracias, Leslie. Raimundo, bajo la misma lógica de responsabilidad colectiva, ¿cuál es la responsabilidad del gremio en este escenario de cambio? Eh, por ser la asociación más grande, más representativa y más antigua, con más de 102 años en nuestro país, en el desarrollo bibliotecario, bibliotecológico, tenemos mucha responsabilidad y la asumimos. Por esa razón, hemos estado empujando en las políticas públicas. De esa manera también nos podemos posicionar. Voy a hablar en el contexto de mi país porque cada país es un mundo diferente. En nuestro país tenemos una ley general de bibliotecas que ha tenido algunas modificaciones, no obstante, no tiene un reglamento. ¿Qué quiere decir esto? Que dice que debe haber bibliotecas, que dice que debe haber bibliotecarios, pero no hay indicadores que digan
esas bibliotecas qué deben contener y esos bibliotecarios qué conocimientos deben tener. Estamos empujando, y por eso el tema de nuestro Congreso del Bit al Bien, y nos estamos acercando a los legisladores, y nuestro Congreso está enfocado al Plan Nacional de Gobierno, y eso recomendamos también a nuestros colegas bibliotecarios en cualquier país del mundo, que alineen sus proyectos, que alineen su visión al marco del plan nacional que tenga en su respectivo país. Si nosotros en breve estamos esperando que se establezca una mesa para elaborar el reglamento y se incluya en la Ley General de Bibliotecas, ¿qué va a pasar con esto? Algo muy interesante, que en el reglamento va a decir qué presupuesto se le tiene que asignar a las bibliotecas con base a las características, colecciones, espacios, servicios, personal y demás, pero también este reglamento va a decir cuántos y qué tipo de bibliotecarios debe tener cada biblioteca por ley, es por ley. Y ahí van a venir tipologías de bibliotecarios y sueldos sugeridos. Estos perfiles nos van a permitir posicionarnos. Imagínense cuántos en nuestro país, cuántos bibliotecarios hay de bibliotecas públicas que les pagan algo muy simbólico, pero que ya en la ley, por ley, debe haber un salario establecido. Eso va a venir a posicionar a todos esos bibliotecarios de nuestro país. Hay algunos países, como creo que es Costa Rica, que por ley tiene, como si fuera un maestro, una plaza de bibliotecario escolar. Entonces, ahí están garantizados los puestos y las escuelas tienen que generar los recursos para que se ocupen esos puestos. Entonces, como asociación civil estamos trabajando y estamos muy convencidos de que si incidimos en la legislación de nuestro país, esa es nuestra responsabilidad y eso nos puede ayudar en mucho. Vi por ahí un comentario, el tema de enfocados en el presente. No quiero dejar pasar rápido. No es que olvidemos el pasado porque los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirlo. Lo que quiero decir es que nos sentemos a trabajar y dejemos a un lado lo no se puede. Lo que ha venido detrás, rezagándose todo, y con lo que tenemos hay que hacer nuestro máximo esfuerzo, hay que capitalizarlo para sentar las bases de un buen futuro. Entonces, regresando al punto, esa es la responsabilidad en este caso que estamos asumiendo como asociación civil para que quede establecido como ley y no quede a voluntad de las dependencias, de las instituciones o de los funcionarios públicos. Muchas gracias, Raimundo. Ya acercándonos al cierre, ¿verdad? Antes de partir con las preguntas del público, estuve leyendo algunas preguntas del chat. Pueden enviarlas para poder yo tener tiempo de elegir cuál. Para cerrar, creo que podríamos hacer la pregunta que principalmente se basa en quienes están escuchando. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué consejo concreto se les daría a las personas? Una pregunta tan básica, pero que yo creo que engloba tanto, pero démonos el chance de poder responderlas bajo su experiencia. Partimos con Leslie. Ya, perfecto. Ya, ¿por dónde empiezo? Buena pregunta. Voy a ir con una contrapregunta, es ¿por dónde no empiezo? Eh, no se empieza por el currículum. En algún momento alguien me hizo esa pregunta. Yo me doy valor si mejoro mi currículum y estudio más. Ya, no empieza por ahí. Em, Uno creo que debiese empezar por el valor propio, ¿ya? Por entender cómo desde nuestro propio rol individual genero impacto en mi biblioteca y cómo ese impacto puede escalar hacia lo colectivo. Es decir, primero una autorreflexión. Es como la ventana de Johari, que no sé si la conocen, que es una forma de autodiagnóstico. La pueden buscar en internet. La ventana de Johari nos ayuda a entender cómo nos percibimos, pero también cómo otros nos perciben. Y eso también se puede hacer desde lo profesional, ¿ya? Eh, Eso es lo primero, autoanálisis, qué es lo que queremos, cómo nos vemos. Segundo, las redes, bibliotecarios con valor u otras redes.
no necesariamente tiene que ser esta. Las asociaciones gremiales, asociarse es fundamental, ¿ya? Em, no tan solo porque nos puede dar la red o la asociación, sino por lo que nosotros podemos aportar. El hecho de reunirse con otros colegas, discutir temáticas que son trascendentales. De hecho, hoy día estamos discutiendo un tema muy importante. Entonces, eso también alimenta y hace crecer un poco el pensamiento que pueda tener algún bibliotecario que hoy día trabaja solo, que no está en una comunidad. Nos ayuda a poder dimensionar hasta dónde está llegando nuestro posicionamiento global y qué es lo que podemos hacer para mejorarlo. Entonces, ahí tenemos ya varias ideas. Dentro de las redes, ¿qué podemos aportar? ¿Qué podemos trabajar colaborativamente con otras personas? ¿Cómo podemos generar ese posicionamiento estratégico, pero visto desde la forma de un radar, de una forma circular? De hecho, por eso también nuestro logo es circular, tiene como un radio y tiene que ver con eso. Debemos dejar de ser individualistas. Yo creo que se parte por ahí. ¿Ya? Hay herramientas que te ayudan, existen, las tecnologías nos ayudan fundamentalmente. Pero lo más importante es que la invitación es a que las personas, los colegas jóvenes, adultos, yo soy generación X, imagínense, nací en el año 80, o sea, me ha costado también incorporarme a las tecnologías, no crean que no, me cuesta Instagram, me cuesta más TikTok, pero aún así hacemos el esfuerzo de poder incorporar a las nuevas generaciones a este trabajo. La invitación es a tomar un rol que sea activo, a entrar a una red, a utilizar unas herramientas, pero a construir ese posicionamiento con su propia voz, no solamente desde un punto de vista pasivo, qué es lo que sucede. Esa pasividad viene desde la formación, se los comenté anteriormente. Los planes curriculares, y ahí también lo vi por una pregunta, no sé si la tome Daniela, desde los planes curriculares, la relación con los empleadores, todo nos, todo nos fortalece en materia de posicionamiento, pero lo principal, parte por uno, parte por saber dónde está mi valor y qué es lo que yo puedo aportar a la comunidad. Muchas gracias, Leslie. Misma pregunta para Raimundo. Em, ¿La recuerdo? ¿La repito? ¿Quiere que la repito? Está bien así. La tiene Sí, por marcada. favor, repítela. Que para quienes estén escuchando y se preguntan por dónde empiezo, ¿qué consejo concreto se les da a esas personas? Eh, ya lo dijimos a lo largo de la charla, crear nuestra propia identidad. Si no tenemos identidad, difícilmente vamos a, o la gente va a tener una perspectiva nuestra. ¿Cómo nos construimos? Por ejemplo, Daniela, tú que estás estudiando, ¿cómo te ves cuando seas una bibliotecóloga que estés dirigiendo una biblioteca? O sea, ¿cómo te visualizas? ¿Cómo te gustaría que la gente te viera? ¿Qué, ¿cuáles serían tus principales habilidades? ¿A qué te piensas dedicar? A estas alturas ya tomaste clases, conoces la matrícula curricular y seguramente te gusta algo en particular. ¿A qué te vas a dedicar? Eso es lo que tenemos que hacer todos, tener una identidad y fortalecer esa identidad para que de esa manera pues, nos puedan percibir. Y incluyendo lo que ya dijo Leslie, yo les quiero compartir también un elemento que es parte de mi identidad y que por ahí me conduzco, que son 3 elementos para hacer todo lo que yo hago. El primero de ellos es la cultura. Tenemos que tener cultura. ¿Qué quiere decir cultura? Que tengamos o que nos preocupemos o tengamos interés por siempre saber más y conocer. Que leamos, por supuesto, porque no necesariamente por ser bibliotecarios muchas veces leemos, que visitemos lugares, que nos interese, aunque no seamos políticos, pero que sí estemos interesados o al menos tengamos un pulso de la política, de la economía, de la geopolítica, macroeconomía, microeconomía, ecología, legislación de nuestro país, objetivos de desarrollo sostenible, que tengamos conocimientos
que nos permita poder estar enterados y tener la sensibilidad para orientar nuestros proyectos. Eso es la cultura. El segundo elemento es la fe, y no tiene nada que ver con religión, sino que tengamos fe en nosotros mismos, que tengamos confianza en nosotros, que tengamos confianza en nuestra familia, en nuestros padres, en nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestro país, en nuestro gobierno, en nuestros amigos. Y que esa fe porque no siempre la vida es plana. En ocasiones vamos hacia arriba, en ocasiones nos caemos y nos tenemos que levantar. Y el elemento que nos permite siempre levantarnos justamente es la fe en lo que nosotros creamos. Decía, no tiene nada que ver con lo religioso, puede ser, por supuesto, pero que tengamos fe incluyendo nosotros mismos. Ahí llevamos dos elementos. Siempre tenemos que estar constantemente cultivándonos de información, de datos, de conocimiento, que es la cultura, y siempre tenemos que estar cultivando nuestra fe, nunca perder la fe, siempre perseguir esa orientación que nos da la fe, tener la fortaleza, porque es lo que nos va a animar, lo que nos va a empujar, lo que nos va a tomar decisiones con base a que sea siempre algo positivo, algo del bien, y no perjudicar a otras personas. Siempre con el bien, eso es la fe. Y el tercer elemento es la estrategia. Siempre tenemos que ver qué jugada vamos a hacer. Muchas veces salimos de nuestra casa y nos tropezamos con una piedra que está ahí, y al día siguiente nos olvidamos que estaba la piedra y nos volvemos a tropezar. Y así vivimos toda la vida tropezándonos con la misma piedra. Para los que les gusta jugar ajedrez, cuando pierden un juego de ajedrez, ¿están perdiendo o les están ganando? Muchas veces decimos, es que me ganó. Y resulta que estoy moviendo la misma pieza. Y seguro me van a ganar si muevo esa pieza. Si yo cambio mi estrategia, ya sé que si muevo esa pieza me van a ganar y hago una jugada diferente, tengo más probabilidades de ganar. Por eso en la vida, en la profesión y en todas las facetas, tenemos que siempre que hacer las cosas con una estrategia. Y resumo, cultura, fe y estrategia. Esa es mi recomendación. Gracias, Raimundo. Bueno, llegando ya al cierre, agradecerles a ambos por sus respuestas, en base a su experiencia, su camino personal y profesional. Se entiende que en realidad este tema da para mucho. Estoy de acuerdo con personas que decían en el chat que en realidad cada pregunta podría llevar a otro foro, a otro conversatorio y a otro seminario. Y creo que sí, efectivamente, esa es la respuesta. No se puede resolver, ustedes tampoco vienen en una calidad de que prácticamente les van a vender la solución como un vendedor cuando te ofrece un seguro por ese motivo. Aquí no hay un vendedor detrás de esta respuesta de decir, mira, yo te tengo la solución y con esto estamos súper bien. Se van generando las respuestas en esta conversación, en discusiones, y justamente hay que levantar muchas más, porque escuchándonos, quizá yo no tengo la experiencia profesional, pero sí vengo con una perspectiva que es igual de válida y que me encantaría, con la pregunta que decía Raimundo, ¿cómo te imaginas en el tiempo más? Son preguntas que yo creo que todos gestamos que deben desembocar en estos encuentros de opiniones. Así que muchas gracias, de verdad fue valiosísimo, se hizo mucho en este corto tiempo y esperemos siguientes. Ahora voy a abrir el espacio a preguntas. En honor al tiempo voy a escoger una pregunta de chat, ¿ya? Y tengo anotadas unas que fueron hechas en los formularios de inscripción. La de chat escojo a Aranza, que pregunta lo siguiente. ¿Cuál sería el desafío del entorno académico formativo de bibliotecarios para que las instituciones que ofertan trabajos que coincidan con la formación de técnicos y bibliotecarios, pero finalmente no son otorgados a nuestros colegas? Que yo creo que toca un tema súper en contexto, que los puestos laborales no necesariamente que son para bibliotecarios, se contratan a bibliotecarios. ¿Qué pasa con el entorno académico formativo? ¿Cuál sería el desafío? ¿Quién quiere partir? ¿Leslie? Ya,
Sí. Ya que tengo el micrófono habilitado, sí. Hay hartos desafíos, la verdad. Yo que vengo desde el mundo académico en el cual he estado bastante tiempo, yo creo que analizando la pregunta bueno, le mando saludos a Aranza porque fue mi estudiante, muy orgullosa de que esté aquí también y de el trabajo que está haciendo. La sigo también en redes sociales. Em, yo creo que parte primero por la malla curricular, ¿ya? Desde lo menos a lo más, parte con la malla curricular. El perfil de egreso, yo creo que en muchas instituciones, uno no es actualizado, sobre todo en las universidades, ¿ya? No se acomoda a lo que hoy día se necesita. ¿Y por qué tiene tanta validez esto? Es porque está totalmente relacionado con la empleabilidad, ¿ya? Yo creo que hoy día el perfil de los profesionales de la información sigue siendo muy técnico, poco diferenciado a veces con otras disciplinas y no necesariamente a veces incorpora contenidos clave o habilidades, competencias clave como el posicionamiento, la comunicación, cómo leemos nosotros a nuestro entorno, ya cómo articulamos también con otras disciplinas, porque nuestra profesión es una profesión en la que nos comunicamos con todos en diversos grados. Trabajamos con informáticos, con ingenieros, independiente de donde estemos, siempre es una profesión muy multidisciplinar e interdisciplinar. Entonces, partamos primero con eso, con una mirada desde las propias escuelas a su formación, cómo la están abordando. Segundo, nuevamente lo vuelvo a nombrar, cómo las escuelas de bibliotecología se van involucrando y relacionando con los gremios. Yo creo que ahí la labor es fundamental, cómo pueden trabajar colaborativamente para que esta realidad que hoy día está pasando, como lo menciona Aranza, cada vez se vaya extinguiendo. Es decir, que otros profesionales ocupen estos espacios. Ya tiene que ver con un observatorio, una mirada de observatorio a lo que está pasando afuera y que eso se traduzca a lo que están enseñando las aulas. ¿Qué sucede? Que muchas veces se enseña en una burbuja y no se tiene en consideración lo que está afuera. Me ha pasado mucho de que hay estudiantes que pensaban que saliendo iban a encontrar trabajo inmediatamente, que no iban a tener que esforzarse o que la realidad obedece a tal situación y cuando salen se encuentran algo totalmente diferente. Y es porque muchas veces los planes formativos no están alineados con la necesidad del mundo laboral. Entonces ahí también hay otra tarea importante para las instituciones que forman a bibliotecarios, que forman a técnicos. Y por último, creo que es súper importante la conexión con los empleadores. ¿Ya? Hacer actividades en conjunto, generar convenios que puedan hacer que los empleadores vean el trabajo que realmente se hace desde la formación y la importancia también que va a radicar de contratar, la diferencia de contratar a un bibliotecólogo a contratar, por ejemplo, a un profesor o a cualquier persona de otra profesión, que vean el valor agregado que nosotros tenemos como profesionales. Todo esto que les estoy nombrando es parte como de los desafíos que vienen desde las instituciones de educación, pero yo creo que también es muy importante, lo vuelvo a mencionar, la persona, la persona. Tú puedes tener una formación, yo tuve una formación muy clásica, muy academicista, ligada a las humanidades, sí, pero la idea de esta red, de todo mi trabajo que he hecho en torno a la colaboración, viene también de una necesidad mía de querer posicionar de esta pasión que yo tengo porque esta profesión sea estratégicamente visible, que nos empoderemos y que nuestra profesión, por supuesto, siga creciendo y no vaya disminuyendo, ni menos morir en algún momento de la historia de la humanidad. Necesitamos que ese empuje venga desde las personas. Las instituciones nos acompañan, pero viene netamente desde el interior de cada uno. Perdón que me extendí un poquito. No se entiende porque de hecho tiene vasta experiencia justamente en ese entorno académico educativo. Raimundo, ¿qué puedes decir tú a esta pregunta? Tiene que ver mucho la narrativa nuevamente. Tenemos que construir una narrativa que sea reconocida y respetada de que el trabajo del bibliotecólogo es un trabajo profesional, como lo es un médico, como lo es un ingeniero civil, como lo es un piloto de avión, etcétera. Tenemos que crear esa narrativa para que sean respetados los puestos de trabajo, sea respetado el trabajo y sea respetado el trabajador. Aquí tiene que ver mucho los gremios también, bibliotecarios.
que respalden esta situación. En nuestro país, y creo que en la mayoría de los países, hay los colegios de profesionales. Aquí en nuestro país hay el CNB, Colegio Nacional de Bibliotecarios, que es a quien le corresponde velar justamente por estos derechos. En una ocasión, una empresa europea me contactó que quería contratar dos o tres bibliotecarios, pero que no sabía cuánto les podía pagar, porque pues su moneda es en euros y a pesos mexicanos no tenía idea de cuánto poderles pagar, y pues no había un instrumento que él pudiera consultar para poder asignarle un sueldo a tres bibliotecarios. O sea, eh, por un lado estamos, pues sí, viendo este tema de que contratan a personal que no es bibliotecario y también sueldos que no corresponden al perfil y a la formación, pero no hay instrumentos y debemos construir instrumentos que sirvan de consulta para que los empleadores puedan tener una guía o un marco de qué personas deben tener en estos puestos y el sueldo que les deben asignar. Hace falta que estos colegios profesionales, no es el trabajo en este caso de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, y creo que en varios países hay estos colegios de bibliotecarios, que son quienes deberían estar haciendo esto, pero tampoco lo puedan hacer solos. Tenemos un problema de que los bibliotecarios no nos agregamos a estas iniciativas, a estas asociaciones, y pues los mismos colegios difícilmente tienen la fuerza para poder implementar eso. Pero hace falta esos instrumentos de consulta estandarizados, recomendados, sugeridos y, si se puede, hasta legislados. Muchas gracias, Raimundo y Leslie, por ayudar a responder esta pregunta que creo que está en un contexto demasiado real. Pasamos a otra pregunta que fue hecha, que fue dejada en el formulario de inscripción, que dice así: ¿qué sucede con la visibilidad de los bibliotecarios escolares en sus países? Porque en Argentina es casi nula. Aquí habla una persona desde Argentina, pero yo creo que no es muy distinto lo que pueda pasar en Chile, México, Argentina respecto a las bibliotecas escolares. Leslie, ¿qué dices tú respecto a esa pregunta? ¿La repito? No, no, está bien. Sí, sí, Perfecto. sí. Gracias, Daniela. Bueno, no solo en Argentina, yo creo que es un fenómeno regional. Ya esta invisibilidad estructural, digamos, del bibliotecario escolar pasa en todos lados y bueno, aquí en Chile en particular, por la política que existe, les cuento un poco qué es la realidad que vivimos, es que los colegios que tienen bibliotecas CRA, en este caso Centro de Recursos para el Aprendizaje, bajo la política del ministerio, ya, en este caso el Ministerio de Educación, están comandadas por profesores, ¿ya? Y el bibliotecario viene a ser un apoyo auxiliar. Es tremendo para nosotros, es como, es una, es una puñalada al gremio bibliotecario y también nos dice mucho, nos habla de una sociedad que no nos reconoce, nos habla de una sociedad que no valora este trabajo y que forma, entre comillas, a profesores en cursos de determinadas horas para ser bibliotecario. Eh, es algo que tenemos que cambiar, no nos lo vamos a cambiar de un día para otro. Pasa por los gremios, pasa por las políticas, es todo un trabajo que se tiene que hacer por detrás, pero sí, sucede. Hay un rol totalmente subvalorado de los bibliotecarios que está muy asociado como apoyo, no como a impacto pedagógico, sobre todo en los colegios, ¿ya? Yo creo que falta integrar al bibliotecario al proyecto educativo sí o sí, y cómo ustedes se pueden preguntar cómo lo hacemos los que somos bibliotecarios escolares. Yo en algún momento de mi vida también fui bibliotecaria escolar y creo que me ayudó mucho, y creo que por ahí lo vi en una pregunta que corrió en el chat, los KPI, los indicadores. Los indicadores de impacto son fundamentales para una institución, independiente de la que sea.
¿Por qué? Porque aquí no hablamos desde, no, visibilízate, empodérate, no es algo que uno dice con ganas y no lo hace, o sea, en la práctica debemos demostrarlo con indicadores. Ya hay herramientas, y lo paso al dato, hay herramientas como por ejemplo el Balance and Score, que miden la gestión en otros ámbitos, ya no solamente en el número de préstamos que hacemos en la asistencia a eventos, sino que también en otras áreas. Entonces, esta visibilidad que nosotros podemos tener como bibliotecarios escolares parte desde la propia biblioteca, independiente de las políticas que existan. Yo sé que es difícil, sé que el sueldo es bajo, sé que las condiciones muchas veces son súper deplorables, poco presupuesto. Los bibliotecarios escolares tienen mucho corazón, los otros también, todos lo tenemos, ¿ya? Pero aquí hay como es un especial amor, digamos, al trabajo. Es un apostolado la biblioteca escolar, porque hay muchas cosas en contra. Eh, pero yo creo que esa dignificación de nuestro trabajo también pasa por cómo nosotros mediamos nuestras habilidades y cómo desarrollamos también nuestras habilidades para poder potenciar a los niños, a los jóvenes, a los colaboradores, a la comunidad educativa. Entonces, ahí el llamado es no solamente un apoyo operativo, sino que un actor pedagógico estratégico dentro de un sistema educativo. Muchas gracias, Leslie. Raimundo, ¿qué podrías decir a esta pregunta? Igual es algo que pasa en la mayoría de los países, no obstante, que es la etapa donde se siembra la semilla por la cultura de las bibliotecas, de las unidades de información, donde se siembra la semilla del desarrollo de habilidades informativas de los niños, que en la medida que vayan creciendo, vayan ampliando y fortaleciendo estas habilidades para que cuando lleguen a niveles de preparatoria y universidad, pues ya tengan las tablas, cosa que en la prepa, en la universidad, es donde apenas los estamos enseñando a utilizar las bibliotecas. Eso debe venir desde las bibliotecas escolares. Es cierto, estas bibliotecas escolares en la mayoría de los países, quien está al frente de estas bibliotecas escolares está cualquier otra persona que no es un bibliotecario. Pero por voluntad eso nunca va a cambiar, siempre va a seguir, porque son voluntades. Hace poquito inauguramos una biblioteca en una secundaria de un maestro que tiene una amplia conciencia del papel de bibliotecario y puso a una bibliotecaria profesional, pero fue por su voluntad y por su conciencia. Esto no va a cambiar si no lo legislamos. O sea, ¿por qué no ponen a dar clases a un maestro que no haya hecho la carrera de profesor? Porque la ley no lo permite. Asimismo, se debe trabajar. Los bibliotecarios, a muchos no nos gusta la política ni queremos hacer política, pero no tenemos de otra que acercarnos e incidir porque es la única forma que se legisle. Ahora, ¿por qué hay bibliotecas escolares? Porque así lo establece la legislación de cada país, pero no dice quién debe estar o la formación que debe tener al frente en esa biblioteca. Se tiene que legislar para que podamos tener bibliotecarios profesionales en las bibliotecas escolares. Y de esa manera vamos a tener visibilidad y nuestra semilla que estamos sembrando, pues van a germinar muy bonitas. Por ahí podemos hacer mucho en esa parte. Gracias, Raimundo. Bueno, y aquí ya estamos finalizando este conversatorio. Agradecerte a ti, Leslie, Raimundo también por la honestidad, ¿verdad? Y por las palabras desde la humildad, sabiendo que en realidad no somos poseedores de la verdad ni de la solución. Me gustaría cerrar con una reflexión en base a lo que les escuché a ustedes, pero también en base a mi perspectiva. No son muy distintas, ¿verdad? Pero me quedo con una idea que creo que resume todo lo que conversamos hoy, que el posicionamiento es una decisión, ¿verdad? No es un resultado que va a llegar solo. No esperemos que el mundo descubra lo que hacemos. No esperemos que las instituciones nos reconozcan sin que nosotros hayamos hecho el trabajo primero. Y este trabajo en realidad empieza cuando cada uno decide que su valor vale, pero este valor va acompañado de una convicción de construir comunidad con otros que piensan lo mismo o
personas que también son desde nuestro mismo lugar de profesión, de gremio, de trabajo. Creo que eso es lo que quiero rescatar de ambos, de que entienden muy bien que aquí una definición individual no tiene mayor peso si es que no lo pensamos en comunidad, con una responsabilidad social y un compromiso gremial, ¿no? Las formas son múltiples de cómo nosotros nos podemos empezar a definir. Puede ser desde lo institucional, desde lo personal, desde lo digital, de gremios. Todas son necesarias, absolutamente yo creo que todas son necesarias porque todas se potencian cuando actúan juntas, ¿verdad? Una no es una sin la otra. En ese sentido, hablar que, claro, estamos en bibliotecas escolares, estamos en bibliotecas académicas, estamos en centros de documentación, estamos en archivos, estamos en la parte académica, hasta en la administrativa, por Dios que estamos en la parte administrativa, que incluso es la parte más desconocida de la bibliotecología, ¿no? Como uno piensa bibliotecología, bibliotecas, pero sin embargo tenemos mucha presencia e importancia respecto a la gestión documental. No cabe duda que hoy en día esta carrera tiene un perfil necesario en la sociedad. Tenemos mucha presencia física, pero nos falta la presencia simbólica. Y esta presencia simbólica es la que se construye en estas instancias más naturales, quizás desde conversar, desde experiencia, pero también, como dice Raimundo, lamentablemente política, quizás para algunos, pero para mí en este caso es claro que sí, porque esta presencia simbólica va a ser la que va a construir que estemos en los debates políticos. Hoy en día, cuando hay candidaturas en todos los ámbitos, presidenciales, en todas, no estamos en la discusión política, no estamos en la discusión pública, y ahí se elaboran las políticas públicas. ¿Cómo nosotros logramos posicionar nuestros lugares de trabajo no sé, en una escuela, desde la escuela rural hasta un centro de documentación? Con políticas públicas, con leyes que se reglamenten, porque es la única manera de protegernos institucionalmente hablando. Ahora, nuestro rol como sociedad, yo creo que cada bibliotecario en su centro se la juega por demostrar el peso que tenemos en la sociedad, desde el lado cultural, desde el lado del conocimiento. Pero yo creo que mi reflexión final es que necesitamos aparecer en la discusión política, y en base a eso también nos fortalecemos como individuos, pero como gremios profesionales. Y eso, muchas gracias a todas las personas que nos vieron. Dejo el aviso de que esto igual va a estar, queda grabado, va a ser subido a YouTube se entiende que era un horario laboral, no todos podían conectarse, así que queda eso en la red social. Las personas que aquí quedan son 35, agradecer a estos 35 también que se quedaron hasta el final. Y muchas gracias. Y que, bueno, agregarse a las celebraciones del Día del Libro que pueden estar en sus sectores. Yo en la tarde quizás también vaya a otra. Muchísimas gracias, Daniela. ¿Ya? Gracias, Raimundo. Me quedo con las palabras de Daniela. Aquí se ve la fuerza de la nueva generación. Me encanta. Gracias por la gente también que nos escuchó, opinó, participó. Les dejo la invitación, antes de darle ahí las palabras finales a Raimundo, les dejo la invitación a ser parte de la red Bibliotecarios con Valor, hablando de este advocacy, de esta defensa de la profesión. Vamos a partir del próximo mes a generar conversatorios mensuales, ¿ya? Van a ser conversatorios con un cafecito en mano y vamos a instalar temáticas. Temas cotidianos como lo que hoy día estamos hablando, dolores, ayudas, colaboraciones, es una especie como de reunión de mentoring, por así decirlo. Y lo vamos a hacer una vez al mes a partir ya de mayo. Están todos cordialmente invitados. No es una capacitación, es generar sinergia. Así es que muchísimas gracias nuevamente a todos y los espero en nuevos eventos de la red. Le doy el pase ahí a Raimundo. Pues muchas gracias, Daniela. Excelente reflexión, de verdad. La opinión y la forma en que dices las cosas eso nos motiva a los que ya vamos de salida, porque pues ustedes van a ser quienes van a dirigir los destinos de la bibliotecología en el mundo. Muchas gracias por tu apoyo, por tu disposición. Siempre es bueno
ver los talentos participando. Gracias, Leslie. A mis colegas bibliotecarios de México y de otros países, háganse socios de sus asociaciones. Estamos promoviendo el movimiento asociativo bibliotecario en México, pero hay que tener claro que en cada país hay el propio movimiento asociativo que se batalla mucho. Es un poco difícil tener gremios grandes y fortalecidos. Cada asociación hace su esfuerzo. Por favor, intégrense. Entre más seamos, la carga va a ser menos pesada. Y también, pues, súmense a esta iniciativa que encabeza Leslie y que seguramente detrás de ella hay otros colegas que también están dando su apoyo y su esfuerzo. Es una iniciativa muy interesante que nos va a beneficiar a todo mundo, a todos los profesionales de la información. Ya nos comentó que traen una agenda de trabajo muy interesante. Los invito y las invito a que se sumen a esta iniciativa y pues agradecerles por su tiempo. Esta grabación quedará en nuestras redes sociales, la pueden ver, quien no la vio en este momento, la pueden ver más adelante. Les agradezco su tiempo, es muy valioso su tiempo y sobre todo es más valioso el interés de estar aquí con nosotros. Los abrazo a la distancia. Y bueno, pues seguimos viéndonos en las redes sociales. Muchas gracias a todas y a todos. Como último acto, para dejarlo subirlo a la red social, quiero sacarnos una foto a raíz del conversatorio. Claro. Así que a la cuenta de 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias. Muchas Nos gracias veremos a ti, en otra Daniela. oportunidad. Que esté muy bien. Un abrazo. Gracias a todos. Un abrazo.